8 de la mañana, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estamos grabando el capítulo número 137 de Cómo Cincelar. Mi nombre es Fernando Johan. Vamos a seguir hablando del camino, del recorrido, del viaje del innovador. Hoy con los primeros dos recorridos iniciales que se realizan. Así que si quieren saber más, quédense ahí. Bueno, ya lo habíamos avisado en el capítulo anterior, vamos a volver a hablar de innovación, vamos a recorrer un poquito el espacio previo a tener que comunicar y la innovación. O sea, el agregado de valor, cincelar, que es esto de dejar una marca en el mundo y en la gente, es un proceso de agregado de valor. El agregado de valor tiene etapas, ¿no? La etapa final tiene que ver con la relación con la persona a la que yo le estoy agregando valor. Ese típicamente es el cliente, es a quien yo le agrego el valor y él está dispuesto a pagar por el valor que yo le agrego. La etapa anterior a relacionarme con aquel al que yo le agrego valor es la etapa de la génesis, desde la producción, de la manufactura, de la modificación de todo esto. Y en esa etapa, típicamente, digamos, encontramos una manera de que algo que no funciona bien funcione un poco mejor, ¿sí? Entre las dos aparece algo de lo que hablamos un montón en este blog, que es la comunicación, ¿sí? Entonces tengo la génesis, tengo la comunicación y tengo el agregado de valor propiamente dicho. Y eso es a lo que hemos denominado en llamar, amistosamente en este espacio, como cincelar. Ahora bien, cuando yo me concentro en la comunicación o me concentro en la parte del agregado de valor propiamente dicho, estoy más en un escenario comercial, estoy más en un espacio de vínculo que tiene reglas que son más admisibles al comercio, a la interacción compra-venta. Esto no tiene que ser así necesariamente para todo. Puse la cámara más lejos porque me lo pidieron hoy, que ponga la cámara más lejos, así que bueno, la cámara un poquito más lejos. Esto no tiene que ser así necesariamente. Uno puede automatizar esa parte, puede conocer al cliente a partir de los datos, etc. Pero cuando yo cambio y me pongo a hablar de la génesis, del espacio en donde yo encuentro oportunidades para agregar valor, y eso es a partir de algo que no funciona del todo bien, me paro en un marco en el que si yo no tengo una fuente, un elemento que a mí me permita efectivamente modificar la realidad para agregarle valor a otros, en realidad no tengo nada. Y ese es el problema. Lo que vimos en el capítulo anterior, y si no vieron el capítulo anterior, realmente para sacarle un poco el jugo de todo esto es un poco importante que lo vean, es lo que vimos en el capítulo anterior decía, es el mapa, es una de las pocas cosas que yo considero material intelectual propio, y les comentaba en el capítulo anterior que está sacado del trabajo de Juan Carlos Lucas, que es un maestro mío, de Fernando Flores y de otros, pero fundamentalmente de ellos dos, pero es mi síntesis acerca del viaje del innovador, es algo que hago yo. Más allá de que si ustedes compran todos los libros de Juan Carlos y de Fernando Flores, también van a encontrar probablemente una conclusión similar. Bueno, entonces este es el mapa del camino de la innovación en general. Y la vez pasada lo recorrimos medio rápido, hoy vamos a hacer foco en los primeros dos brazos de todo esto. No sin antes hablar un poquito de cuál es la definición de innovación. Primero hay una discusión larguísima, aburridísima, acerca de la innovación, que hay un manual y que Estocolmo y otro señor que es italiano, a mí me tocó leerlos, entonces la innovación incorporada en el elemento de que se adquiere, bla, bla. No nos vamos a meter ahí. Pero sí vamos a decir que la innovación no tiene, por lo menos conocido por la humanidad todavía hoy, un innovómetro. No hay mucha forma de medir la innovación. Como consecuencia, es difícil ponderar
por no decir técnicamente inválido, ponderar que algo es más innovador que otro. El proceso innovador es un proceso inherentemente humano. Es un poco lo que nos define. Y en su definición más básica, la construcción que yo he llegado a destilar es la siguiente. Innovar e innovación son dos productos diferentes de un proceso biológico humano. Innovar es una acción performada por personas, una o varias, que tiene que ver con la decisión de deliberadamente cambiar su realidad porque hay algo que es un quiebre en el flujo natural de la energía. Súper técnico lo que acabo de decir, pero eso es lo que pasa. Va con ejemplos. Cuando hay algo que es caro, feo, difícil de hacer, incómodo, que no me gusta cómo está, digamos, planteado, en algún momento en el cuerpo, a mí me duele. Lo siento, en el cuerpo lo siento. Ese momento en el que el cuerpo siente ese espacio que está mal, que es caro, que es feo, que es incómodo, difícil, se llama fuente. Hay una fuente para la innovación. Y uno innova en la medida en la que decide que va a hacer algo al respecto, que va a impactar de alguna forma en esa fuente. ¿Voy a tener éxito? No lo sé. ¿Sí? Y entonces hay ejemplos súper sencillos de esto. Todos los días llevo a los chicos a la escuela, todos los días estoy llegando 10 minutos tarde. Hay algo que está mal ahí. Entonces, cuando yo decido cambiar cómo voy a la escuela, tomarme otro ómnibus, subirme a un taxi, etc., cuando yo decido, estoy innovando. Ahora, innovación es otra cosa. Innovación es el resultado del proceso de innovar cuando de alguna manera eso se adopta. Lo puedo adoptar yo para mi vida personal y nada más, o lo puede adoptar la sociedad en general. Y de esos ejemplos hay miles, ¿no? Yo llamo a la casa de la gente y cuando no hay nadie no tengo manera de comunicarme. Bueno, contestador automático. Si el contestador automático nadie lo compra, la adopción no se da y por lo tanto la innovación no existe. No existe innovación sin adopción. Pero eso no quiere decir, y acá está el trabalenguas, que no se haya innovado en el proceso. En el proceso hubo el verbo innovar por parte de un equipo grande de gente. Lo que no hay si no se adopta es innovación. Y acá es donde yo quiero separar, porque en el primer camino, en el primer brazo del viaje del innovador, lo que sucede es que hay una fuente, hay algo que está mal, hay algo que yo quisiera solucionar, pero yo directamente no lo escucho. No lo escucho. No le hago caso a mi cuerpo. ¿Vieron que a veces uno tiene hambre y uno no presta atención? De repente está tan la vorágine del trabajo es tan grande que yo tengo hambre, mi cuerpo me está diciendo ya tenemos hambre, pero yo no lo escucho. Eso puede pasar, de hecho sucede. A eso le llamamos vía muerta y la única conclusión posible es que tiene que pasar más tiempo para que otra persona vea o sienta la misma fuente y no sea sordo frente a ella. Esto es una posibilidad real frente a las fuentes de innovación. El ejemplo que acabo de dar basta. O sea, nuestro cuerpo a veces siente incomodidad si nosotros no es que decidimos, perdón, no es que decidimos. No lo escuchamos. La fuente está ahí, pero nosotros no lo escuchamos. Y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Documentalmente hablando, porque tampoco hay forma de registrarlo esto, pero documentalmente hablando, lo único que tenemos disponible es esperar. Había que esperar más tiempo que aparezca otra persona y, como consecuencia, innovemos. El segundo brazo del camino del innovador, que es el último que vamos a ver hoy, es un brazo un poquito distinto a lo que pasa en la situación anterior, porque
la fuente está tan incorporada, la fuente, la incomodidad, lo feo, lo caro, lo que es incómodo, está tan incorporada a mi vida que yo la invisibilizo. Y esto sí es un acto deliberado, contra el cual uno se puede entrenar para luchar. Es una actitud aprendida. Socialmente hablando, esto lo hacemos. La forma en la que las fuentes de innovación se invisibilizan son fundamentalmente tres. La primera es le damos una categoría más grande de la que realmente tiene. Lo tratamos como algo fuera de nuestro alcance. ¿Sí? La segunda es que la fuente está naturalizada. Está naturalizada significa creemos que el sistema, la cuestión, funciona con eso incluido, como que es parte de la vida. Ahora voy a dar ejemplos. Y la tercera, que le da el nombre al branch, al camino ese, es no nos percatamos, o sea, no nos percatamos de que la fuente está porque está incorporada en el paisaje desde siempre. Entonces voy a dar algún ejemplo. Cuando... Bueno, no importa. Me puse a pensar si quería dar o no un ejemplo un poco polémico. Voy a dar ejemplos entonces, decía. Cuando yo tengo un problema recurrente, por ejemplo, una protesta sindical. ¿Sí? La protesta sindical se da digamos, está bien, la protesta sindical se da en la calle, entonces interfiere el tráfico. En Argentina esto se conoce como piquete. Yo puedo llegar ahí y cuando llego ahí digo, bueno, está bien, pero esta situación que a mí me molesta y que se repite de vez en cuando está fuera de mi alcance. Le doy una categoría mucho más alta de lo que supone ser. O, por ejemplo, y esto me pasó a mí en un aula, estábamos haciendo el ejercicio este de identificar fuentes y estábamos en un aula medio vieja en donde el edificio había crecido más rápido de lo que creció la infraestructura y en el medio del aula había una columna. Y estábamos hablando de esto y nadie veía que en el medio del aula había una columna. ¿Por qué nadie ve que hay una columna? Porque las columnas sostienen el techo. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿La columna es un problema? No, la columna no es un problema porque sostiene el techo. Y sí es una fuente de innovación. El tema es que cuando hacemos esto, cuando le damos una naturaleza más grande que la que le corresponde a la fuente de innovación, cuando la naturalizamos, cuando la incorporamos al paisaje y por lo tanto no la vemos, lo que estamos haciendo fundamentalmente es llenarnos de justificativos para no hacer nada. Y como no hacemos nada, eso típicamente genera pérdidas, que a veces son económicas, a veces son de tiempo, a veces son de vidas humanas. Genera pérdidas. ¿En qué momento pasa que alguien decide hacer algo? Cuando sucede que la acumulación de pérdidas se vuelve intolerable para esa persona que decide hacer algo. Entonces, pongamos por caso, yo tengo... una vez estábamos haciendo este ejercicio en Santiago de Chile y la gente decía los embotellamientos, ¿no? O sea, en la hora pico hay embotellamientos y estamos ahí. Pero ¿y qué le voy a hacer? O sea, hay muchos autos y la infraestructura y que esto y lo otro. ¿Hay algún momento en el que alguien dice, estoy cansado de la cantidad de tiempo que pierdo acá? Estoy cansado. Tengo que hacer algo para esto. Y vamos a ver después cómo funciona esto en este mapa cuando uno decide, digamos, a hacer algo. Es decir, tanto el tiempo como las pérdidas realimentan el tercer branch, que tiene como subdivisiones, que es el rediseño, ¿no? Y de eso vamos a hablar. En realidad no lo vamos a ver completo porque es largo, pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Así que, si no vieron el capítulo anterior y esto no les cierra lo suficiente, prueben con el capítulo anterior porque hay más info ahí. Si esto les cerró y les gustó y qué sé yo, dejen un comentario, hagan clic en me gusta y esas cosas que están buenas. Les agradezco por estar ahí del otro lado, a toda la gente que nos ve y que nos escucha desde España y Estados Unidos. Están muy sólidas las estadísticas ahí en España y en Estados Unidos. Así que nada, nos vemos por acá
en el próximo capítulo. Chao.